Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre pensamiento crítico a cargo de Alejandro Orantes Kestler. Muchas gracias por su atención. Y bueno, pues vamos a comenzar definiendo que el pensamiento crítico es un modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes al acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. Para darle importancia a esta habilidad, pues podemos mencionar que según un estudio de el Foro Económico Mundial, pues hecho en dos momentos diferentes. En el 2015 se evidenciaba que las habilidades más importantes en el 2015 era resolver problemas, pero en cuarto lugar estaba el pensamiento crítico. 5 años después, digamos en el 2020, observamos que el pensamiento crítico está siendo la segunda habilidad más requerida, seguida de resolver problemas complejos. Ya podemos notar que esos dos elementos son vitales para poder tener una ventaja en el mundo actual. Y para también poner en contexto, según un estudio de Harvard en el 2016, una encuesta hecha a 63,000, casi 64,000 gerentes, y ellos indicaban que el 60% sienten que el pensamiento crítico es una habilidad que no tienen. Entonces vayan a comprender ustedes que de 64,000 gerentes, el 60% considera que no tiene esa habilidad. Entonces está siendo algo muy requerido, muy importante, cada vez más importante, pero nos damos cuenta que no la tenemos. Por otro lado, también hace varios años, antes de morir el señor Stephen Covey, él planteó que estábamos entrando en la era de la sabiduría, y ya pasando de la era de la información, donde estamos rodeados de mucha información. Él decía: estamos realmente en la era donde necesitamos ser muy sabios, y en este caso a lo que él quería referirse era que tenemos que ser capaces de poder filtrar la información y saber procesarla, porque datos van a existir, la información va a existir, pero tenemos que saber de una manera muy crítica cómo poder adquirir la información para que solo entre calidad a nuestra mente y para poder sacar algo de mejor calidad, ¿sí? Y dentro del pensamiento, pues según diferentes estudios, normalmente en un pensamiento tenemos un propósito, hay preguntas, datos, interpretaciones o inferencias, conceptos, hay supuestos, hay implicaciones o consecuencias y puntos de vista. Entonces es importante que nosotros, cuando hagamos uso de nuestro pensamiento crítico, debemos de tratar de reunir la mayor cantidad de estas variables en relación al tema en cuestión, el tema que querramos resolver, la diferente situación en la que estemos. Debemos de tratar de reunir todos estos elementos, porque son los que complementan nuestro pensamiento para que sea de la mejor calidad posible. Y en otros estudios realizados en conjunto con Harvard y con existe un grupo que se llama Critical Thinking, pues es una organización mundial que se encarga de pues hacer muchos estudios y desarrollar todo el concepto de pensamiento crítico. Entonces derivado de diferentes estudios y recolectando diferentes teorías, se encuentra que para poder liderar y desarrollar el pensamiento crítico en nuestros equipos de trabajo existen 4 grandes fases que te quiero comentar. Por ejemplo, en la fase 1, que es ejecutar, es el nivel inicial. En esta fase, pues básicamente nosotros, para validar si nuestro equipo de trabajo está preparado en cuanto a pensamiento crítico, pues ellos, para empezar, pueden completar sus tareas, sus asignaciones,
pueden realizarlas en el tiempo que se necesita, o que lo hacen con la calidad requerida. Entonces se refiere a ejecutar, porque las personas, para tener un pensamiento crítico, para empezar deben de saber hacer lo que se les pide o lo que se les requiere en cuanto a sus funciones primarias. Después, en la fase 2 es sintetizar, y acá pues las personas deben de tener la capacidad para poder resumir y sintetizar una idea. Por ejemplo, si ellos van a una reunión, ellos logran entender cuáles son las cosas más importantes que se discutieron en la reunión. O por ejemplo, si ellos tienen diferentes funciones, ellos pueden determinar qué son las cosas más importantes o las tareas más importantes versus las menos importantes. O por ejemplo, tienen una manera clara para comunicar qué es lo que ellos hacen en cuanto a priorizar lo más importante y poderlo comunicar de una manera clara. Entonces son elementos que, si la persona detectamos que reúne esas variables, entonces la persona ya supera la fase de sintetizar, y podemos pasar a la fase 3, que es recomendar. Y en la fase 3 de recomendar, pues la pregunta que nos hacemos es si realmente el colaborador nuestro o el miembro de nuestro equipo de trabajo es capaz de dar una recomendación, es capaz de él, independientemente de lo que su jefe le diga, él puede recomendar una solución o una alternativa. Él considera diferentes alternativas y las plantea, porque no solamente es que las tenga en su mente, sino ya tiene la capacidad de recomendarlas. Entonces es importante esta fase, porque ya la persona, de poder hacer sus labores, de poder sintetizar lo más importante y de poderlo comunicar, ya una fase 3 es donde él puede recomendar planteamientos que solucionen una problemática. Y por último, la fase 4, pues generar, es donde ya el colaborador está en la posibilidad de proponer algo que agregue valor y de llevarlo a cabo. Él puede convertir la visión en planes de acción reales, concretos. Ya no solo se trata de decirlo, sino que se traduzca a algo real. Entonces él puede crear y generar valor en la organización. Entonces estas son las 4 fases que nos determinan el camino para desarrollar el pensamiento crítico en nuestros colaboradores. Pero es importante entender que si el colaborador no está listo en la fase 1 de ejecutar, pues no es conveniente pasarlo a la fase 2 o a la 3 o a la 4, sino que cada fase lleva un orden, y que solamente de ser superadas es conveniente pasar a la siguiente fase. Y de ahí algunos consejos que quiero darte para el pensamiento crítico. Por ejemplo, debes de tener claridad en tu pensamiento. Si tú no tienes claro lo que quieres, entonces difícilmente vas a poder ser crítico de la situación que estás evaluando, o que estás argumentando o proponiendo. Por ejemplo, apegarte al punto, o también otros le llamarían enfocarte. Normalmente no podemos ser pensadores críticos de cualquier cosa de la vida, sino que también debemos de saber que para poder pensar de manera crítica tenemos que apegarnos al punto y enfocarnos en una situación en particular. El otro es muy habitual, que debes hacerte preguntas. Si tú vas a una reunión de trabajo y no planteas preguntas, probablemente no estás pensando bien, no has entendido bien ni lo que te dicen, ni probablemente las implicaciones de lo que se te está pidiendo. Entonces, ¿y cómo puedes tú validar que realmente hay un pensamiento crítico en lo que tienes? Te has hecho preguntas, y no necesariamente que te las resuelvas todas, pero por lo menos estás avanzando si ya tienes preguntas, porque quiere decir que ya ves las consecuencias de lo que estás pensando. Y por último, otro consejo es ser razonable, y en este sentido me quiero referir a
a que hay que ser justo. Si tú no entiendes algo, debes de aceptar que no lo entiendes, porque un pensador crítico no quiere decir que es el que todos lo saben, sino simplemente está dispuesto a aprenderlo y a poder lograr resolver el problema. Entonces, si hay algo en lo que tú te equivocas, el mejor consejo es ser razonable, acéptalo, y también de igual manera acepta si los demás se equivocan. Y hablando de equivocaciones, pues hay diferentes ejemplos que yo puedo citarte acá. Uno de los más comunes en mi experiencia es saltar directo a las conclusiones. Queremos ser pensadores críticos, pero de inmediato de una premisa o de una situación o una problemática directo queremos llegar a la conclusión sin siquiera haber evaluado ni haber conseguido información. O por ejemplo, fallamos cuando pensamos en las implicaciones que tiene una situación. Queremos evitar ya no continuar porque hay implicaciones. A veces es irrealista lo que queremos. Hacemos preguntas vagas y preguntas vagas derivan a respuestas vagas o erróneas, o preguntas irrelevantes, preguntas que no aportan a la solución de la problemática. Por ejemplo, pensamos muy simplistas, muy superficiales, o a veces somos egoístas, perdemos la idea clave. Entonces hay un sinfín de diferentes posibles errores, nada más como una breve lista que yo te quiero compartir acá, pero lo importante es que sepas que hay potencialmente errores que van a surgir, y la clave es que tú estés dispuesto a entender esos posibles errores y busques la manera de poder evitarlos para poder fortalecer tu capacidad de pensamiento crítico. Y de ahí pues el pensamiento crítico es realmente la materia prima para lograr otras habilidades como la mente abierta, la capacidad de organización, la capacidad del pensamiento estratégico, la de toma de decisiones, creatividad, resolver problemas, que en este momento es la más importante, pero el pensamiento crítico va de la mano como una materia prima para resolver problemas. Entonces, ya te digo, si tú estás buscando mejorar tus técnicas de pensamiento crítico y para poder resolver problemas, entonces el pensamiento crítico es la materia prima para poderlo lograr. Y claves a manera de síntesis, pues hay una teoría que le llaman RED por sus siglas, y contiene 3 claves. Reconocer los supuestos. Debes tener la capacidad de reconocer los supuestos, las premisas, las ideas básicas de donde estás partiendo para analizar algo. La segunda es evaluar argumentos, siempre debes evaluar argumentos. Y la tercera es diseña conclusiones. Debes de poder llegar a una conclusión. Muchas veces se puede hablar de muchas cosas, analizarlas, pero no llegas a una conclusión. Debes de poder sintetizar la idea, poder concluir en algo, y esto te permite a ti realmente, el modelo RED te permitirá poder mejorar tus habilidades de pensamiento crítico. Y con esto pues espero que te estés haciendo muchas preguntas. Eso quiere decir que estás en el camino correcto para ser un pensador crítico.